Y hoy tenemos un tema muy lindo, quizás porque Marcela y yo somos licenciadas en criminalística, y esta vez vamos a hablar de la profesión, pero desde el lado del estudiante. Vamos a hablar de criminalística apuntando a que queremos que conozcan la carrera en sí. Y vamos a hacerlo de la mano de una gran especialista, la licenciada Gabriela Bruquetas. Bienvenida, Gabriela, que ya apareces ahí al aire. Gabriela, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo bien, muy están? bien. Gabriela es magíster en metodología de la investigación científica, como decía antes, es licenciada en criminalística y criminología, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. También es abogada, egresada de la misma universidad, y profesora universitaria, también egresada de la Universidad del Nordeste. Bienvenida, Gabriela, qué currículum hermoso y Eh, absolutamente especializado para hablar de esto. sí, bien, la verdad que por lo que ustedes cuentan, que es una parte de la historia de uno, se nota cómo, digamos, consecutivamente arranqué con la criminalística y después me aboqué a lo que es la profesión docente, porque me apasionó no solamente la criminalística, sino enseñar los contenidos que son propios de nuestra disciplina. Y bueno, fui haciendo a lo largo de mi trayectoria eh, de formación académica, me fui formando para estar justamente en mejores condiciones de trabajar las problemáticas que son propias de nuestra disciplina, con una mirada pedagógica, que es lo que buscamos de todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque obviamente desde una institución universitaria lo que uno busca es que el estudiante pueda primero encontrar su propia motivación, la motivación viene de uno, nosotros ponemos en juego dispositivos pedagógicos siempre pensando para una mejor aproximación a los contenidos, pero son ellos los que en definitiva van a lograr la aprehensión de ese contenido, van a poder volcar el día de mañana también a su vida profesional según cómo hayan ido construyendo sus trayectorias académicas, su formación. Entonces, lo tomé con mucho compromiso y eso hizo que siempre vaya apuntando a esto. Incluso ahora mismo, como estamos transitando también un momento muy distinto, seguimos apuntando, seguimos y incluyo a todos los docentes porque venimos haciendo un esfuerzo muy grande para poder zanjar todas estas cuestiones que estamos viviendo hoy en las instituciones universitarias, un cambio muy grande y que seguramente lo vamos a charlar a lo largo del programa, pero que merece una especial atención porque son tantos los estudiantes como buscan aprenderse a este conocimiento bajo estas nuevas circunstancias y nosotros que tratamos de acompañarlos con el mejor profesionalismo, a pesar de que muchas veces hasta tenemos una brecha tecnológica del manejo de ciertas tecnologías y hacemos un esfuerzo muy grande para adaptar lo que trabajamos siempre en la modalidad presencial y llevarlo a esta modalidad que está siendo netamente virtual, ¿no es cierto? Gabriela, yo te cuento que tenemos una serie de preguntas para hacerte. Algunas, Bueno, por sí. supuesto, las hemos elaborado y las hemos pensado con Laura en la producción, y hay otras que han venido de afuera. Sobre todo, siempre le cuento yo a la audiencia que la gente que nos sigue en las redes sociales, que sigue el programa, mucha gente son colegas, son personas especializadas. Después tenemos gente que nos sigue por la curiosidad propia de la materia y después nos siguen muchos estudiantes. Y entonces tenemos un par de preguntas que han surgido de chicos o que están estudiando o que están pensando en seguir criminalística. Entonces tenemos una parte hecha por profesionales de pregunta, pero después te queremos hacer algunas, sobre todo relacionados a aquellos chicos jovencitos que salieron de la escuela secundaria, que están buscando una carrera, que están buscando una profesión, y bueno, quieren más o menos conocer este tipo poder sacarles la inquietud que ellos tienen, ¿no? Bueno, una de las cosas primero que te quería preguntar, nosotros con Laura, aunque la gente no lo sepa, nos conocemos hace muchísimos años y nos conocimos en la universidad, siendo compañeras de estudio y por supuesto a lo largo de la vida hemos sido compañeras de madres de un libro, de un hijo en común. Bueno, tras la pista que lleva ya casi 8 años, hemos participado en un montón de congresos, conferencias, charlas, viajes. Y siempre que hablamos con Laura, una de las cosas que nos acordamos es
cuando vos hace varios años, ya décadas, decías, estoy estudiando criminalística, lo primero que te preguntaban era, ¿sos abogada o sos policía? Primera pregunta. Y después, cuando vos decías, no, no soy ninguna de las dos cosas, surgía la otra pregunta, ¿no? Y era, ¿a qué se dedica la criminología? No, yo te dije criminalística. Ah, ¿y no es lo mismo? Entonces, la pregunta es, después de estas décadas, ¿ya vos sentís que la sociedad, los chicos cuando llegan a escribirse en la universidad, llegan con conocimiento? ¿Qué es lo que busca un alumno cuando llega a escribirse en la carrera de criminalística? O criminología, porque en Corrientes creo que están las dos carreras juntas. No, en este momento nosotros tenemos solamente la licenciatura en criminalística, Ah, producto de un perfecto. cambio de plan de estudio que hubo hace unos años, y sí, tenemos solamente esa oferta, y hay una oferta académica de licenciatura en seguridad pública y ciudadana, pero es en complementación con una tecnicatura que se brinda, que brindan las instituciones policiales, es decir, nosotros solamente tenemos el ciclo de complementación para esa tecnicatura. Y la carrera que sí la tenemos entera es licenciatura en criminalística. Ajá. Y esa pregunta que me haces realmente es muy válida. De hecho, casi todos los años participo de no solamente los días de convocatoria que se hacen de jornada de información vocacional que organiza la universidad, sino también suelo formar parte de los cursos de ingreso que tienen los estudiantes cuando tienen un curso de ambientación, un curso de tipo nivelatorio. Y esa es una de las preguntas como que muchas veces no queda clara todavía, ¿sí? A pesar de que tenemos como una invasión de lo que son, por ejemplo, programas tipo CSI que marcan bastante en algunos aspectos, algunos voy a rescatar muy claramente lo que es el contenido del estudio del indicio, que es a lo que se dedica la criminalística. Sin embargo, por ahí hay algunas cuestiones que también generan confusión, y esas confusiones todavía las siguen teniendo muchas veces nuestros estudiantes, por lo menos los primeros días. Creo que eso es lo que nosotros enseguida tratamos de ir desagregando, explicándoles nuestros contenidos, porque también a partir de esa noción que ellos tienen, que nosotros nos abocamos al estudio del indicio que se halla en el lugar del hecho, recién comienzan a comprender, por ejemplo, por qué nuestra currícula de estudio tiene determinadas disciplinas o determinadas materias que provienen de las ciencias exactas, por ejemplo, de las ciencias naturales, que para nosotros son indispensables. ¿Por qué? Porque nosotros brindamos una formación integral. El estudio que se hace del hecho, del análisis del escenario del hecho, presenta esa mirada. Entonces nosotros tenemos que darle contenidos que son de tipo propedéutico, es decir, necesitan conocer matemática para después desandar contenido de la física, y que después le van a ser necesarios para llegar a accidentología, que sería una de las disciplinas que componen a la criminalística. ¿tá? Supongamos, esa es una noción que se les va dando a medida que vamos teniendo los primeros contactos, las primeras clases. Yo, haciendo un poco de memoria, Laura, si la memoria me falla, corregime. Nosotros en nuestro primer día de clase, yo si mal no recuerdo, éramos como 100 personas en el aula, había sillas, bancos, banquetas, y da la casualidad que el lunes fue feriado y comenzamos las clases el día martes. Resulta que química era el día lunes las 4 horas. Con lo cual, cuando empieza la segunda semana y tenemos 4 horas de química el día lunes, ya ahí se comenzó a ver como cierta decepción, como que había gente que decía, yo con esto no voy a poder. Y te puedo decir, Gabriela, que el primer parcial y recuperatorio de química dejó a muchísima gente afuera sin ganas de decir, no, esto es lo que yo quiero e intentarlo. O sea, vos advertís que hay gente, hay chicos que entran en la carrera sin tomar conocimiento de las materias que tienen que cursar. Y esa es la verdad que es un error que hasta ahora cometemos, y insisto que es parte de todo el sistema, porque muchas veces nosotros cuando tienen los primeros contactos sí insistimos con esto. A veces hay que ponerse también en la piel de un chico de 17 años que realmente le apasiona la carrera, le gusta lo que podría llegar a ser la contribución que podría hacer socialmente y también desde el punto de vista judicial.
pero por ahí no dimensiona lo que implica estudiarlo de esta manera, es decir, con esta estructura formal que plantea la necesidad de tomar esas materias que son la base de las disciplinares, digamos. Entonces, esa cuestión se mantiene. ¿Qué tratamos de hacer nosotros como docentes? Muchas actividades o jornadas o tener una mirada más intercátedra. Entonces, eso también tiene que ver con una nueva corriente que sigue a nivel educativo, digamos. Y entonces de esa manera también nos vamos acercando, no solamente nosotros como docentes, sino que hacemos que el contenido sea más significativo. Porque la decepción muchas veces pasa por el hecho de que no se comprende cuál va a ser la utilidad de ese contenido. Es decir, yo aprendo ¿para qué? Claro. Entonces, nosotros desde el primer momento, que es lo que buscamos como equipo docente, podemos ir generando esos anclajes y bueno, esto sirve para tal cuestión, o miren cómo un hecho delictivo puede ser desagregado desde distintos aspectos, para tal aspecto, para tal disciplina se requiere de ciertos conocimientos, es decir, eso tratamos de hacer de manera permanente. Entonces, por eso es que es tan interesante que uno tome la disciplina con una mirada pedagógica, porque podemos acompañarlos desde otro lugar, ¿sí? Esto que decías hace un rato, que cuando yo por ejemplo, inicié la carrera en el año 95 y tuve una realidad muy parecida, es decir, la mayoría de las personas que estudiaban o estaban ligadas a la fuerza o tenían ya la clara intención desde el primer momento de ingresar, y entonces de esta manera estaba como más cerrado el campo de acción, no sé si me explico. Sí, sí. Y entonces no había a lo mejor una necesidad de considerar ciertas cuestiones pedagógicas, nos íbamos más a los contenidos de las disciplinas, sin mirar esa necesidad de hacer contenido significativo, que uno se apropiara con la idea de que en algún momento ese contenido que fuese de matemática, que yo de trigonometría, después lo iba a requerir para hacer un estudio accidentológico o un estudio balístico, por ejemplo. Entonces, nosotros teníamos otras necesidades como estudiantes y a lo mejor esa no era una necesidad. Hoy nosotros tenemos que pensar en nuestros estudiantes de esa manera. Está a decir, no solamente los motivamos desde el tipo de actividades pedagógicas que planteamos, los dispositivos pedagógicos que empleamos para enseñar, sino también buscamos que vayan pudiendo resignificar lo que estudiaron en otra disciplina, por ejemplo. ¿Está? Es una forma de equilibrar y de estimular, digamos, de ayudarlo a pasar a la etapa siguiente, ¿no? O de estimularlo para que va a pasar a la etapa siguiente y va a poder aplicarlo a nivel práctico. Recién hablabas de accidentología, hablabas de balística, mencionaste química, matemática. ¿Qué otras materias ves dentro de la carrera y otras disciplinas? Bueno, tenemos documentología, nosotros, en nuestra carrera, digamos, están divididas las especialidades por accidentología, balística, documentología, ya dije, perdón, accidentología, técnicas de identificación humana, ¿sí? Entonces, lo que se busca justamente es, tienen una base que es, como les digo, un poco más propedéutica, tenemos derecho, tenemos materias que son también del campo de la ciencia social, aparte del derecho, metodología de investigación, ética, donde se le abre y se le da ciertos contenidos que van a ser indispensables para la inserción en el campo profesional. O sea, recordemos siempre que si bien para nosotros va a ser indispensable el manejo de ciertos contenidos, insisto, como propedéutico, como básico, que le van a servir para trabajar el estudio del hecho delictivo de manera integral, también tenemos que tener presente que lo que nosotros analizamos, cualquier objeto de estudio que sea parte de las disciplinas criminalísticas, son objetos de estudio del campo de las ciencias sociales. ¿Por qué? Pensemos un documento, es una construcción humana. Entonces, partiendo de esa noción, nosotros tenemos que entender que ese objeto está inserto, es decir, su campo de acción, su nivel de anclaje
digamos, el documento, por ejemplo, pensando en un documento, pero su nivel supraunitario, por decirlo de alguna manera, en términos de Samaja, nos lleva hacia el campo del derecho, digamos, donde está inserto justamente dentro de una causa judicial. Entonces, esa idea de poder ir desagregando, y si ese documento tenemos que analizarlo desde, por ejemplo, la composición de la tinta, haríamos un desagregado de uno de los elementos, del documento, ¿se entiende? Sí o sí ustedes presentan ese universo más complejo al que pertenece ese indicio. Exactamente, entonces a partir de esa noción, cuando nosotros enseñamos con una mirada integral del hecho, ¿tá? Es decir, lo mismo nos pasa en la criminalística de campo, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy docente en una de las formaciones criminalísticas, donde trabajamos justamente el hecho desde su complejidad, desde lo que entraña, desde las lógicas propias del criminalista, es decir, cómo tiene que generar y desandar las cuestiones para poder determinar, por ejemplo, alguna secuencia que haya sucedido y obviamente aproximarse a la verdad, porque pensar que nosotros vamos a reconstruir todos y cada uno de los pasos es una falacia, ¿sí? Porque hay en ocasiones que, ya sea por algún error o porque hay cuestiones que no se pueden reproducir porque son hechos que suceden una sola vez, entonces nosotros vamos a tener que ir dándole un sentido y que esa información que podamos producir se asiente sobre bases lógicas, obviamente. Y en base a tu experiencia, perdón, Marce, como No, no, docente, vos hablabas que al principio, cuando empezaste a formarte vos, también nos pasó cuando empezamos nosotros la carrera, todo está un poco más orientado a las fuerzas de seguridad, a la abogacía, de repente alguien con un estudio de abogados que el hijo estudia criminalística, y era todo siempre como para complementar la parte, un estudio de abogados o pertenecer o ingresar directamente a una fuerza de seguridad. Vos notás en tus alumnos a lo largo de los años, ellos tienen una idea un poco mayor o van adquiriendo a medida que avance la carrera otra idea en cuanto al camino a seguir, que de repente puede ser independiente de las fuerzas, tienen encaran como para profesionales independientes. ¿Qué notas cuando están por recibirse? ¿Qué es lo que ellos Mira, les... se me ocurren muchas cosas para contar desde la experiencia que tiene que ver también con la apertura que tuvo la universidad hace unos años atrás, con la mirada que va teniendo respecto al compromiso social que tenemos nosotros, sobre todo pensando desde la institución donde yo trabajo, que es una institución pública, donde se ha ido abriendo un campo para nosotros muy interesante que nos ha permitido llegar de manera distinta, digamos, con la profesión a lugares que a lo mejor no son del ejercicio de la profesión independiente, pero que sin embargo podemos aportar muchísimo, ¿sí? Me refiero específicamente a lo que sería el extensionismo dentro de la universidad. Nosotros, por ejemplo, venimos participando ya o sea, la universidad se abrió hace una década aproximadamente al extensionismo y nosotros hará unos 8 o 9 años que venimos participando de proyectos de extensión que tiene que ver con determinadas cuestiones de conocimiento que son saberes propios de nuestra disciplina que las podemos llevar con los estudiantes hacia la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, hay proyectos que están muy interesantes que tienen que ver con la seguridad vial, con la seguridad en adolescentes, con las temáticas, por ejemplo, vinculadas con el grooming, con distintas, por ejemplo, nosotros específicamente ahora tenemos dos proyectos en los que yo participo en este momento. Uno tiene que ver con, está en vínculo con el Gabinete de Antropología Forense que se creó dentro de la universidad al cual yo pertenezco. Y, por ejemplo, ahí nosotros trabajamos en causas judiciales, se nos convoca para que participemos, sea para la recuperación de restos óseos o para el análisis documental de casos, por ejemplo, personas desaparecidas, detenidas desaparecidas y también desaparecidas en la actualidad, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, hay otro proyecto que es uno de los que yo estoy a cargo, donde trabajamos la sensibilización sobre el uso de agroquímicos, entonces trabajamos con escuelas, eso por ejemplo es un proyecto que se arma con otras unidades académicas como son la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, lo que hacemos es trabajar con estudiantes de las distintas unidades académicas y los vamos formando. Entonces, la mirada que hoy tienen la mayoría de los estudiantes, muchísimos estudiantes participan en distintos proyectos, podría seguir nombrando más proyectos que tiene la universidad, pero
van teniendo primero la mirada del compromiso con el llevar el conocimiento que nosotros obtenemos, que hemos obtenido a través de la universidad pública y gratuita, llevarlos a la comunidad, y a su vez también implicarnos en esas temáticas para trabajar desde la prevención. Entonces, creo que eso para nosotros fue un cambio muy, muy importante, y también ha generado en los estudiantes una mirada muy distinta al campo profesional. Es decir, nos fuimos corriendo de lo que era solamente el trabajo con las fuerzas de seguridad, pensar como único campo de acción, y hoy tenemos otra mirada. Entonces hay gente que se ha insertado en distintas entidades vinculadas con la prevención de la seguridad vial, etcétera, pero a partir de este cambio, digamos, de esta nueva mirada que hay sobre el campo profesional. Qué importante el rol de la universidad, ¿no? En este caso de la universidad y de los docentes, que me imagino que el proyecto viene seguramente de la mano de docentes, de insistir y de abrir este camino, porque realmente es una gran ayuda para los estudiantes y también para la profesión en sí, porque, o sea, cambia la cabeza del que está estudiando, muestra otras opciones y también promueve la profesión en la comunidad, ¿no? Se hace conocer, de repente tratás con instituciones como el equipo de antropología, que puedan entender de qué se trata la profesión, cómo se puede ayudar, y otros lugares. Qué importante, qué cambio enorme hace, no sé, 20 años atrás. Sí, seguro. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, participar en mesas de materias donde hacemos ya reflexiones porque están egresando las son prácticamente colegas, y vemos eso que se nota en el extensionista, sobre todo ese cambio hasta en cuestiones éticas, porque comienza uno a considerar, primero, que no es el detentor del conocimiento, que uno no se guarda para sí el conocimiento, sino que busca que ese conocimiento llegue a los demás. Y pensar sobre todo la criminalística desde otro lugar, porque nosotros muchas veces, nos habrá pasado a todos, creo, a veces tenemos, digamos, el contenido de la criminalística solamente a la comisión del hecho delictivo, y sin embargo podemos trabajar muchísimo lo que es la prevención. Entonces, entiendo que a nosotros el extensionismo nos ha calado bastante hondo, digamos, a toda la comunidad universitaria y sobre todo del instituto, para mostrarnos que también podemos trabajar sobre la prevención del hecho delictivo, es decir, podemos contribuir con la sociedad de otra manera, y también nos fue empoderando a todos con esta posibilidad de aportar al otro, y sobre todo devolver a la sociedad lo que la sociedad está haciendo por nosotros, por los estudiantes que los mantienen en el lugar donde están, porque todo eso también tenemos que entender que es un ida y vuelta. Así que, así como nosotros tenemos la oportunidad de estudiar en una universidad pública gratuita, tenemos que devolver también a la comunidad, y esa mirada que tienen la mayoría de los extensionistas a nosotros nos hace sentir muy orgullosos, ese aporte que hacemos. A veces es una charla, a veces son materiales que vamos trabajando, y vemos ese ida y vuelta también que tenemos con la comunidad. Perfecto, estamos llegando ya. Durante una época, no, le hago una preguntita antes de ir al corte. No, preguntarte la cantidad de alumnos que se están inscribiendo en la carrera y la cantidad de egresados, porque hubo una época que, bueno, como vos comentabas, cuando estaban tan de auge estas series CSI, que era una de las carreras más pedidas, nunca había cupo, ¿eso mermó un poco ahora que las series ya no están tan en auge? Y la verdad que inscriptos tenemos bastante, tenemos aproximadamente 500 inscriptos por año, a veces un poco más, un poco menos. Lo que sí, la carrera sufre la misma realidad que pasa en la mayoría de las carreras, que es una deserción natural que se genera a veces en el primer mes, sin que todavía hayamos ido a un examen, comienza a haber una deserción importante, digamos, ¿sí? O sea que ni siquiera a veces pasan un filtro formal de quedar fuera de la carrera por un examen ni por haber perdido una materia, sino es por esta cuestión que hablabas hoy al principio, a lo mejor, porque uno no puede trabajar muchas veces sobre la deserción, trabaja más del punto de vista numérico y con los que quedan. No sabe la voz del que se va, digamos. Entonces ahí hay cuestiones que no podemos desentrañar claramente. Desde ya. Cuáles son las miradas del que se fue, digamos. Si nos quedamos, y de hecho hay varios estudios que se realizaron, que han realizado colegas para tesis ¿cómo se llama?, de maestrías o tesis de especializaciones,
donde se estudió ese tema, la cuestión del desgranamiento que hay en la carrera, y obviamente que se trabaja con la comunidad que queda, con el docente que queda y con los estudiantes que quedaron, digamos. Pero sí tenemos un gran desgranamiento ya en el primer año, sobre todo ahí se da como se va diluyendo el número, y bueno, de egresados, el número aproximado es de 20 alumnos, 25 más o menos por año, digamos, ¿sí? Teniendo presente que se va generando un retardo también Sí, o sí, sea, sí, se entiende. estos 4 años que es propio de la carrera, es bastante difícil llegar en ese tiempo, ¿sí? Una de las cosas que yo te quiero preguntar, Gabriela, que es una pregunta que nos han hecho, es si se puede vivir de la profesión, si uno estudia y puede vivir de la profesión sin tener que pertenecer a una fuerza de seguridad. Bueno, ahí voy a retomar lo que venía comentando, que tiene que ver también con una ampliación de nuestro campo profesional, producto de tomar otras cuestiones que por ahí no eran no son tan medulares de la criminalística, pero que sin embargo sí nos permiten, o que están en conexión con la misma. Si el ejercicio, si uno piensa, a lo mejor, y hablo por ahí de nuestra realidad, que está pensando en la región, digamos, por el hecho de que está la carrera aquí y todo lo demás, la profesión liberal, solamente ir de realizar las pericias, es bastante complicado, y yo diría que no quiero cerrar, no quiero obturar, pero sí digo que es bastante difícil de vivir. No le digo que es imposible, pero que es bastante difícil. Depende muchísimo también de algunas, digamos, de cómo uno trabaje. A veces hay como una autoexplotación del profesional, porque para tener muchas causas a veces tiene que trabajar en distintas circunscripciones, es decir, inscribirse en varias circunscripciones a la vez, con todo lo que ello implica, manejar normativas que son propias de esa jurisdicción. Por ejemplo, trabajar en Corrientes, Chaco, Formosa, por ejemplo, implica traslado, implica conocer la normativa, como les decía, porque cada código procesal penal, por ejemplo, es distinto y establece requisitos distintos. Hay muchos que lo hacen, de hecho. No quiero cerrar la idea, pero sí me parece que hay la posibilidad de abrir otros campos que están vinculados con la criminalística, que a lo mejor refieren a la prevención, por ejemplo. De hecho, tenemos muchos egresados que trabajan en compañías de seguro, es decir, se van corriendo un poco a lo mejor de lo que es tan neurálgico, pero que sin embargo sí también constituye parte de nuestro campo laboral. Entonces, tenemos una realidad que tiene sus altibajos, digamos, pero que también es parte de todas las profesiones. En la abogacía pasa lo mismo. Hay personas que realmente pueden vivir del ejercicio de la profesión liberal independiente, y otras que no, digamos, que por ahí no tuvieron la suerte o no tienen tan abierto ciertas conexiones, y esto es lo mismo, digamos, ¿sí? Entonces, no es una cosa que sea específica de nuestra carrera, ¿está? Yo tengo otra pregunta que nos pareció interesante hacértela, porque es como que muestra un poco la imagen que se tiene de afuera, ¿no? Del estudiante que Sí. está por elegir la carrera. ¿Qué dice si un profesional recién decidido, un profesional independiente, puede afrontar la profesión sin todo el instrumental que se ve, por ejemplo, en las series? Entonces, Mira, yo creo que tenemos, ¿cómo decirlo? Podría usar el término un fetichismo con las nuevas tecnologías. Es decir, pensamos que todo se resuelve con las nuevas tecnologías. Y sí, las nuevas tecnologías aportan muchísimo a la profesión, eso es innegable. Sin embargo, nosotros, y esa es la formación que se les da a nuestros estudiantes, nosotros ligamos el accionar, es decir, el estudio de ese objeto que tenemos como eje de esa disciplina, lo ligamos más que nada a la realización de la técnica, es decir, la posibilidad de, a través de la observación, que no necesariamente tiene que ser con el mejor instrumental óptico, sino con un instrumental al menos que sea básico. Lo mismo pasa con las cámaras fotográficas. Si uno realiza las técnicas de manera apropiada, puede, ¿cómo decirse?, aproximarse a ese objeto, estudiarlo de manera profesional, aunque no tenga
dispositivos tecnológicos de alta generación o muy avanzados, o a lo mejor pasa lo mismo con la accidentología, uno puede aplicar un software y resolver un accidente, digamos, pero sin embargo, realizando todas aquellas fórmulas que trabajaron, que primero partieron desde la matemática para poder entenderlas cuando estaban transitando física, por ejemplo, pueden resolver la causa, digamos, así que no necesariamente uno tiene que tener todos esos dispositivos tecnológicos, amén de que muchas veces uno trabaja con colegas para, bueno, tener por ahí, sobre todo al principio, una mejor tecnología, pero eso no implica y no es limitante para resolver casos, digamos, cuando uno comienza a trabajar. También que el estudiante entienda que no es que si vos te compras un microscopio comparador balístico, vas a llevarte el indicio a tu casa y lo vas a poder... Exacto. O sea, no es necesario eso tampoco, ¿no? No, y de hecho también... analizarlos. Exactamente, aparte tiene mucho que ver con la mirada que uno tiene de la inserción laboral, teniendo presente que, por ejemplo, en una causa judicial, uno si no trabaja para un gabinete criminalístico, puede llegar a a trabajar como un consultor, digamos, pero de un trabajo que ya está hecho por otro colega, digamos, ¿sí? Se entiende esto como para clarificar si es necesario para la parte, pero no va a estar en el momento en que se produce el hecho. Entonces, eso ya nos genera, digamos, eso implica conocer el campo profesional, ¿sí? Por eso es que volvemos otra vez a la idea, ¿para qué damos derecho, por ejemplo? Es para esto, para que el estudiante pueda conocer cuándo se va a insertar laboralmente según dónde esté, en qué tipo de causas y para quién trabaje o si lo hace de manera independiente. Eso pienso que es una de las más importantes porque pienso que genera bastante confusión, sobre todo, insisto, por las series de investigación, donde el policía es el investigador, es el científico, es el particular, y es como que, bueno, okay, y si yo me recibo y no pertenezco a una fuerza, ¿en qué instante me inserto del proceso? ¿O de la pericia o de la investigación? Claro, en ese caso obviamente el campo de acción va a estar más ligado con procesos de tipo laborales o civiles, ¿se entiende? Entonces, esa es la cuestión por la que nosotros trabajamos mucho esto, para que el estudiante pueda tener la claridad de la situación, ¿no? Bien. Yo les quiero decir que estoy escuchándola atentamente a Gabriela, leyendo las preguntas que nos han hecho y también viendo las redes sociales. Gabriela, en Instagram te mandan un montón de cariños. No lo voy a leer. Primero, no tengo los lentes y la letra es muy chiquita. Y después porque muchos son con sobrenombres, con apodos, la gente que utiliza Instagram, pero te mandan un cariño enorme, excelente profesional. Así que bueno, a todas aquellas personas que la conocen a Gabriela, la tenemos aquí en el programa para que nos aclare un poquito todo esto relacionado con el estudio de la criminalística. Otra pregunta que tenemos, Gabriela, es si un profesional egresado de cualquier universidad de la República Argentina que quiera realizar un posgrado o una maestría en el exterior, ¿siente usted que está a la par de los egresados de cualquier otro país del primer mundo en cuanto a las tecnologías, la preparación, la formación? Y volvemos un poco a lo que habíamos estado hablando. Nosotros, por ejemplo, si bien en nuestra institución nosotros tenemos algunas limitaciones de tipo presupuestaria, como la mayoría de las unidades académicas de las universidades, nosotros, por ejemplo, durante la formación sí tenemos la posibilidad de contar, por un lado, con el Gabinete Judicial del Chaco, donde los chicos realizan prácticas, por ejemplo. Entonces, dentro de la institución es muy poco, digamos, son muy pocos los dispositivos tecnológicos que tenemos, pero sí tenemos esa posibilidad, a su vez, que hemos hecho, digamos, trabajos con el Instituto de Medicina Regional, donde, por ejemplo, hemos hecho posgrado sobre estudio de ADN. También hay muchos estudiantes y egresados que están trabajando de manera conjunta con, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas, donde trabajan en laboratorios haciendo estudios específicos del campo de la criminalística, pero utilizando obviamente lo que nos proveen otras instituciones de la universidad. Y entonces tiene que ver con una formación integral, volvemos a esta mirada reflexiva que pretendemos darle nosotros a nuestros estudiantes y que salgan con las bases sólidas de toda la cuestión técnica, y que la tecnología es cambiante, entonces nosotros pensar en enseñarle de la tecnología existente como la única sería una falacia. Entonces con esa base sólida que ellos llevan, de hecho
sí pueden hacer, y más de uno lo ha hecho, digamos, ha hecho capacitaciones en el exterior, y obviamente que va a depender también del interés y de las posibilidades económicas que tengan. Nosotros hemos tenido la posibilidad también en los últimos años, por ejemplo, de tener varios estudiantes que fueron becados y que pudieron ir a universidades de México, de Bolivia, de Brasil, donde realizaron estudios de determinados contenidos específicos, por ejemplo, de toxicología. Uno de mis becarios, que ya está recibido y está haciendo su doctorado en este momento, con quien trabajo de manera muy estrecha, estuvo en México y, por ejemplo, las posibilidades que tuvo fueron geniales, y él estaba digamos, a la altura de las circunstancias del estudio que hacían netamente en un laboratorio químico, y lo pudo hacer perfectamente, digamos, o sea que la formación que se le da desde la institución es sólida, que es lo que buscamos nosotros docentes. Sí, generalmente los profesionales de Latinoamérica siempre hablan muy bien de los profesionales egresados de la Argentina. Nos tienen en un concepto bastante alto los colegas latinoamericanos de la formación que tienen los profesionales aquí en nuestro país. Yo quería retomar, Gabriela, un poco lo que habíamos empezado a hablar al principio, cuando empezó la charla con este tema de las nuevas tecnologías a la hora de las cosas que hacíamos antes, hacerlas de nuevo, de forma distinta, por el tema de la pandemia, estando aislados, tener que adaptarnos a la tecnología que hay disponible. Y bueno, queríamos preguntarte cómo se adapta la universidad, cómo se adapta el profesional docente en estas circunstancias a la hora de poder seguir formando profesionales. Y bueno, la verdad que yo me imagino que todas las unidades, las universidades habrán pasado por una situación similar. Nosotros el día que íbamos a iniciar las clases presenciales, se tomó la decisión, en realidad el viernes se tomó la decisión, y el lunes teníamos que comenzar y se decidió no comenzar porque ya habían habido casos en el Chaco. Nosotros muchos estudiantes son del Chaco, y fue con buen criterio de tomar de manera ya preventiva. Y a partir de ese momento les digo que hemos tenido un trabajo vertiginoso el equipo docente, que aprovecho para reconocer y destacar todo el esfuerzo que venimos haciendo, el apoyo que nos vamos brindando como podemos, porque insisto con esto también que nosotros no hemos sido formados, y si bien por ahí tenemos cierto manejo de la tecnología, trabajar la tecnología pero con intencionalidad pedagógica es otra cosa totalmente distinta. Venimos haciendo de la manera que podemos, con muchos desaciertos también en este tiempo que hemos tenido de trabajo, pero sin embargo vamos bastante sólidos. Nuestros estudiantes también nos apoyan en ese sentido, vamos viendo cómo mejorar cada tipo de dispositivo. Sí tenemos, lamentablemente, eso tengo que decir, porque en los momentos que buscamos hacer videoconferencias, no todos tienen las mismas posibilidades de conectividad. Tenemos que pensar que tenemos muchos estudiantes en el interior, entonces la conectividad que tienen, la verdad que es muy baja. Por ahí estamos en conferencia y se les pierde la señal. Hemos por eso ir buscando algunas estrategias que nos permitieran trabajar ya no de manera sincrónica, porque no todos pueden hacerlo, y sentimos también eso, que dejamos de lado a aquel que no puede sumarse, y que la tecnología, en vez de venir a aportarnos y a conectarnos, nos termina generando una brecha con algunos. Entonces tenemos que poner el conocimiento en juego de otra manera, digamos, ¿sí? Sí, es un desafío permanente. Ahora, por ejemplo, estábamos en semana de exámenes y tuvimos muchos problemas de tipo técnicos, tecnológicos, mejor dicho, y bueno, vamos viendo cómo acercar al estudiante y cómo resolver cada situación, que no son iguales. Sí. Claro. Sí, sobre todo, como decís vos, es una universidad pública y tiene público variado, y no todos, o no todos tienen los instrumentos, y los que lo tienen, quizás la conexión a nivel Claro, país o provincial no es la mejor, y hay que ir adaptándose. Qué exacto. responsabilidad, la verdad que Sí, sí, es seguro. Por ejemplo, la universidad ha brindado becas de conectividad, etcétera, pero también tenemos las limitantes que son hacia el interior de la provincia, o algunos inclusive no son de acá de Corrientes, son del Chaco, de Formosa, y están en sus lugares, digamos. Entonces, claro. esa es la cuestión que en este momento se nos suma como un problema, y que vamos tratando de resolver, digamos, ¿sí? Hemos tenido esa situación muy palpable esta semana, por ejemplo, y bueno, fuimos viendo
caso a caso cómo resolver, mucho esfuerzo realmente del equipo docente, exámenes que en la presencialidad a lo mejor nos llevaban 2 horas, hacerlos en 4 horas y media, insistiendo, viendo si esto no funcionaba, cómo podíamos salvar. Esas son las cuestiones propias de un contexto que es totalmente distinto al que veníamos manejando, ¿no es cierto? Pero la intención de la universidad, y en eso también se sumó el instituto, con todo el equipo docente, fue seguir brindando las posibilidades del cursado, es decir, que no perdieran esa posibilidad los estudiantes, porque a medida cuenta que no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿sí? Entonces era esa posibilidad de continuar formándolos con las limitaciones, con el hecho de que, supongamos, en materias como documentología no tienen contacto con el objeto original, que para nosotros es algo indispensable. Bueno, eso se va, digamos, vamos reconfigurando los contenidos y se le enseña ya de esa manera, ¿sí? Lo trabajamos con esa noción, teniendo presente que obviamente es un contexto muy particular y bueno, que hay cuestiones que no las vamos a poder salvar tampoco en la virtualidad, pero que sin embargo los aproximamos a lo que sería el contexto profesional. Gabriela, nos queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarte, aprovechando tu visión profesional y docente a la vez, si alguien nos está escuchando y quiere una de esas estudiar y no sabe si sí, si no, en base a tu experiencia de ambos lados, ¿qué le recomendarías estudiar criminalística? ¿Por qué? O si siente determinada pasión por algo, lo orientás a que pruebe con criminalística. ¿Cómo lo convences, por decirlo de alguna forma? Yo pienso que primero cuando uno, es una responsabilidad para un adolescente, siempre pienso de 17 años, una responsabilidad muy grande, pensar qué va a hacer toda su vida, ¿sí? Entonces, lo importante que uno tiene que tener en cuenta para cualquier carrera es pensar primero que, así como dije hace un rato, el conocimiento va mutando. Si el conocimiento muta, significa que yo tengo que seguir estudiando, lo que sea, sea medicina, sea criminalística, sea ingeniería. Lo que yo estudio hoy, seguramente cuando tenga que ejercer o cuando esté en pleno ejercicio de mi profesión, eso va a cambiar, cambian las leyes, ¿ya? Cambia la naturaleza de los hechos mismos. Entonces, si tengo clara esa cuestión, que es una realidad de todas las carreras, y cuando me incline hacia la criminalística, lo que tengo que pensar es esto, de la posibilidad del aporte que uno tiene con sus conocimientos, con la resolución de un caso concreto, cómo puede aportar al esclarecimiento de un hecho y sobre todo ayudar a la justicia para dilucidar un caso judicial donde hay víctimas y donde esa víctima realmente necesita justicia. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, creo y aquel que le interesa y sí tiene contenidos que son propedéuticos, matemáticas, física, química, pero que si los toma con ese sentido de que realmente los utiliza o los puede utilizar de manera muy clara a medida que va avanzando en la carrera, lo va a poder hacer. No hay nada que sea imposible, puede llevarle un poco más de tiempo, pueden tener que realizar a lo mejor una profundización en algún determinado contenido que por ahí les había resultado a lo mejor no interesante en el secundario, que acá lo van a tener que retomar, pero que sin embargo va a ser muy útil para su formación y como futuro profesional.